Hay muchos crímenes atroces que no dejan de sorprender por la brutalidad en la que fueron cometidos. Pero estos se vuelven aún más difícil de comprender si son cometidos por niños. A lo largo de la historia se han conocido casos de múltiples asesinatos cometidos por menores de edad y la barbarie con la que se han llevado a cabo ha sorprendido a la sociedad. Este no remordimiento, no tener culpa y sin emociones representan una incógnita para la ciencia. Esta actitud o este trastorno psicópata no han desarrollado una conciencia, no han desarrollado respeto por las leyes y normas que evitan que estén en confrontación con la sociedad. Los casos a continuación que mostramos reflejan lo despiadado que pueden ser los niños y niñas que tienen trastornos psicópatas. Comenzamos. Natsume Tsuji nació en noviembre de 1992 en Sasebo, Japón. Era una alumna genio con un coeficiente intelectual de 140 puntos, 35 por encima del promedio japonés. Sus notas eran sobresalientes. Entre sus nobles logros y carisma podía resolver problemas matemáticos más rápido que sus maestros e incluso manejaba los ordenadores como prácticamente nadie podía hacerlo. Era una niña de lo más normal, después porque tenía pasión por los deportes, le gustaba ver películas y los gatos. Pero también era fanática del cine gore, donde el terror es único y la violencia es demasiado extrema. Esta fascinación la llevó a crear una página en la que compartiría relatos de horror con imágenes violentas. Asimismo se hizo un nombre en este mundo, pues su sitio web llegó a tener más de 2 millones de seguidores. Lo que al principio era una afición, poco a poco se volvió una obsesión. Chateaba con sus fans, dejaba de jugar al baloncesto, que le encantaba, y bajaba levemente en sus calificaciones, pero todo muy sutil. Una de estas conversaciones que le llevó a discutir con su mejor amiga, Satomi, que se llamaba, dejó un mensaje en la página de Natsume en la que la llamaba gorda y pretenciosa. Nunca le pidió perdón por ello y la fan del gore se vengó. Esa discusión se transformó en odio y el 1 de junio de 2004, el día en que se tomaron la foto de la orla en la clase, se preparó para el horror. Llevó a su amiga a una aula vacía engañándola para acompañarla, la sentó en una silla y le dijo que se quitara las gafas y se tapara los ojos. Ahí cogió un cúter y se lo clavó en la garganta. Después le cortó las muñecas. Tras su asesinato salió del aula, pese a que los alumnos la vieron con su ropa y la camiseta manchadas de sangre, ella actuaba impasible, como si no hubiera pasado nada. Caminaba por los pasillos del colegio hasta llegar a su clase, donde entró tranquila, con los asistentes, entre ellos el profesor, entre incrédulos, asustados y horrorizados. El maestro le preguntó que si ella había tenido un accidente, pero ella dijo que no era su sangre. Y dijo que había hecho algo malo. Salió corriendo a buscar a Satomi, la niña seguía llorando. La policía no sabía muy bien qué hacer con ella cuando se encontró con esta situación y descubrió el suceso. Y las autoridades dijeron que mató a su amiga por aquellos mensajes. El crimen causó un gran revuelo en la sociedad japonesa y debido a que la ley japonesa prohíbe dar a conocer el nombre de los menores que cometen delitos, la llamaron la chica A y luego la apodaron como Nevada. Poco después se descubrió por error su nombre y por eso lo conocemos. Los jueces decidieron internarla en un reformatorio debido a la gravedad del delito que ella había cometido y le cayeron 9 años, los 2 primeros teniendo que pasar por psicólogos y psiquiatras infantiles. Pero en 2008 le concedieron el beneficio de arresto domiciliario y en 2013 fue liberada. Con solo 11 años se convirtió en la figura principal del manga, animes y hentai y llegó a aparecer en un capítulo de la serie South Park que hicieron muñecas con su imagen y trascendió en todas las fronteras, pues su historia llegó a todos los puntos del planeta. Hoy en día tiene 28 años, pero poco se sabe de ella. Y ahora contemos la historia de Meribel, la niña psicópata de Inglaterra que horrorizó con sus crímenes. Psiquiatras determinaron que tenía un trastorno psicopático causado por los maltratos de su infancia, ya que sus crímenes se iniciaron en la década de los 60, luego de un pasado aterrador con su propia familia.
Ella tenía 11 años cuando a sangre fría mató a su vecino Martin Brown, de 4 años, y meses después a Brian Hope, de 3. La madre de Martin narró que días después de haber encontrado el cadáver de su hijo en una casa abandonada, la niña tocó a su puerta y preguntó si podía ver al pequeño. Entre lágrimas, la madre de Martin le dijo que él había muerto. Mary contestó con total frialdad que ya sabía que estaba muerto, lo que quería era ver su ataúd. Mary estranguló al pequeño Martin, según ella misma declaró, y lo hizo por aburrimiento, sangre fría y sin el menor cargo de conciencia. Todo ocurrió en 1968 en el barrio de Scotswood, en la ciudad de Newcastle, en el noroeste de Inglaterra. El caso conmocionó a toda una sociedad porque no se explicaban cómo tanta maldad podía anidar en el interior de una niña, pero luego se conoció que la pequeña es que había sufrido todo tipo de abusos en su infancia y padecía un trastorno psicopático. La historia criminal de esta niña parece comenzar con la aparición del cadáver del pequeño Martin Brown en una casa abandonada del humilde y precario barrio de Scotswood, el 25 de mayo del 68. Entonces nadie sospechaba que había sido asesinado. Había salido a jugar a la calle, como tantos otros niños, se perdió y lo encontraron sin vida. El niño tenía el rostro con sangre, saliva y un frasco de pastillas cerca de una de sus manos y podría haber sufrido un accidente o una caída, que es lo que se pensó en primer momento. Pero la autopsia reveló que lo habían estrangulado y le habían pegado un golpe en la cabeza. Meses después, Mary, que era acompañada de su amiga Norma, también de apellido Bell, pero no tenían ningún parentesco, Norma tenía 13 años y seguía a todas partes a Mary. También la acompañaba a maltratar, amenazar y golpear a otros niños del barrio. Un día entraron a una guardería en Scotswood y destrozaron varios objetos y dejaron una nota autoincriminatoria sobre la muerte de Martin, que nadie en ese momento se tomó en serio. Ponía: "Yo asesiné, así que volveré a hacerlo". Después de eso, Mary cometió un segundo crimen en compañía de Norma. El 31 de julio de ese mismo año desapareció Brian Hope, de 3 años. Él vivía en una calle, White House, la misma donde vivía Mary. Brian salió a jugar y nunca regresó. También lo estrangularon y en el vientre le marcaron con una hoja de afeitar una N para luego modificarla en una M. También con unas tijeras que habían cortado mechones de pelo y le hicieron corte en las piernas y en los genitales. Cuando los vecinos estaban en plena búsqueda, Mary le dijo a la hermana de Brian dónde podía encontrar el cadáver de su hermano, y eso hizo que la policía se fijara en las dos niñas. En el primer interrogatorio, las dos respondieron con evasivas y contradicciones. Mary tenía una actitud fría, manipuladora, pero cometió el error de mencionar las tijeras como el arma con el que hirieron a Brian cuando nadie se lo había dicho. Más tarde, cuando el detective a cargo del caso observó que Mary Bell se paraba en el frente de la puerta de la casa de Brian y hacía bromas a los familiares o se pasaba el tiempo frotándose las manos y sonriendo, volvió a la carga y la detuvo a ella y a Norma. En la estación de policía de Newcastle West, desde cada una de sus celdas, ellas se gritaban insultos y acusaciones. Finalmente, Mary Bell confesó. Contó que había cometido estos crímenes. Ella dijo que lo hizo únicamente por placer y por la emoción de matar. Y no dio, ni el más mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Norma, que permaneció también detenida a la espera del juicio que atravesarían ambas, declaró lo que le relató su amiga el día de la muerte de Brian. Apretó su cuello y presionó sus pulmones, así es como lo matas. Eso es lo que le explicó al juez. El 5 de diciembre del 68 comenzó el juicio contra estas dos menores. Norma se quebró en un par de oportunidades, pero Mary Bell siempre estuvo impasible. Daba respuestas astutas y desafiantes. Por las pruebas que le presentaron y su propia confesión, la niña no tuvo muchas oportunidades de obtener una absolución. Fue condenada el 17 de diciembre a cadena perpetua por el cargo de homicidio, aunque la condena fue de acuerdo con lo que indicó el jurado, que era la de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida por la edad de las menores. La crónica de la sentencia, publicada en el diario británico The Guardian, daba cuenta de que la niña por primera vez se echó a llorar cuando escuchó su sentencia. Norma, en tanto, fue declarada inocente, pero el jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era 2 años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 y el crimen de su vecino lo cometió cuando tenía 11 años, pero posiblemente el origen de esta acción monstruosa la tenía planeada desde su infancia.
Como la propia asesina contó años después para un libro sobre su vida escrito por la periodista Gita Sereny, la madre de Mary tenía tan solo 17 años cuando la tuvo a ella y siempre la consideró, un estorbo. Era adicta, alcohólica y la mujer intentó de diversas maneras deshacerse de su pequeña. Le suministraba drogas, algo que le provocó una sobredosis al año de vida y cuando era un poco más grande, pues mezclaba pastillas incluso en la comida. La madre de Mary se volcó a la prostitución y desde los 5 años la hizo participar en sus encuentros sexuales. La madre la entregaba al mejor postor y así fue como un pedófilo abusó de ella cuando tenía 8 años de vida. Ante tales aberraciones, Mary se volvió inexpresiva y taciturna y comenzó a ejercer actos de crueldad. Torturaba a los animales del barrio y una vez una maestra en la escuela evitó que estrangulara a un compañerito de clase. Mary fue enviada a un reformatorio en Lancashire, luego pasó por otros centros similares y en 1977, ya con 20 años, volvió a salir en los tabloides al saberse que se escapó de la prisión de baja seguridad de Moor para pasar la noche con 2 jóvenes. El 14 de mayo de 1980, Mary Bell recuperó finalmente la libertad. Las autoridades consideraron que ya no representaba un riesgo para la sociedad. La exconvicta pasó por varios trabajos en sus primeros tiempos, incluso por un comedor escolar. Mientras trataba de rehacer su vida, luchó en la justicia para que los medios respetaran su anonimato, sin el cual la gente no la dejaba en paz. En 1984 Mary Bell fue mamá y en 1998, cuando salió el libro de Gita Sereny, Cries and Her, The Story of Mary Bell, llantos ignorados, la historia de Mary Bell, todo se volvió a complicar. La sociedad se indignó al enterarse que la escritora había pagado por el testimonio de Bell la suma de 50.000 libras, que son alrededor de unos $200.000 actuales. Les parecía indecente que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Entonces un policía echó a correr esta información de la identidad oculta y el domicilio de la mujer y su hija, y ambas tuvieron que huir del pueblo en el que vivían. Además, la hija adolescente Mary Bell se enteró gracias a este escándalo de los crímenes que había cometido su madre. En mayo de 2003, la ex niña asesina logró que el Tribunal Supremo británico le renovara su derecho a preservar su intimidad, que había concluido cuando su hija cumplió 18 años. Esta vez solicitó que su anonimato y el de su familia fuera de por vida, y lo logró. Actualmente se conoce como la Orden Mary Bell a la norma que permite preservar oculta la identidad de expresidiarios en Inglaterra. Lo último que trascendió de Mary Bell, según el diario británico Daily Mail, es que en 2009, a la edad de 51 años, se convirtió en abuela. La madre de Martin, que moriría en 2013, volvió a dar su opinión y fue contundente. Dijo que un niño era una bendición y ella tomó su bendición y la dejó con un dolor que le duró el resto de su vida. Y esperaba que cuando ella mirara a su nieto recordara a los niños que asesinó.